Cuéntenos un poco sobre la historia de los trenes de la Sabana. Esta compañía, el Tren Turístico de la Sabana, porque otra cosa es los trenes en Colombia. A raíz de que existían trenes en Colombia, se creó el Tren Turístico de la Sabana. Ustedes saben que del siglo pasado, más o menos hasta los años 70, el principal medio de transporte que había en Colombia, desde principios de 1900, era el tren. La estación de la Sabana era como hoy el aeropuerto Dorado, y salían trenes para un lado y para otro. Y íbamos a todo Colombia, sino que eso, por muchos motivos que explicarlo es muy largo, se termina y se fue de para abajo, de para abajo, de para abajo, hasta que la compañía llamada Ferrocarriles Nacionales de Colombia, compañía del Estado, un instituto descentralizado, hasta ese entonces, en 1990 se terminó porque ya era inviable. Uno de los aspectos era que era la compañía más antigua del país como compañía, y las conquistas laborales habían ido en aumento, en aumento, en aumento, que ya no permitían obtener utilidades. Otra, que empezaron a meterse los políticos y a burocratizarse, ¿sí? Otra, que el Estado no le puso atención a los ferrocarriles, se puso a reparar carreteras y a hacer carreteras y a hacer carreteras. Que los ferrocarriles nunca le invirtió un peso. Entonces ya, un medio de transporte que está compitiendo con otro, el uno lo modernizan y el otro no, pues se acaba. Y se acabó. La esencia de Turistren, nuestra compañía, son las locomotoras a vapor. ¿Ustedes las han visto? Bueno, las que echan humo y hacen ruido y tal. ¿Por qué? Porque ese fue el símbolo, y es el símbolo de los ferrocarriles en el mundo, porque fue la primera. En 1825 corrieron el primer tren en Inglaterra entre Manchester y Liverpool. Antes era a caballo, antes de eso. Eso fue la sensación, el invento como ir a Marte, ¿no? Eso fue la sensación de sensaciones. Y así siguió la locomotora a vapor hasta más o menos los años 30 en Europa y en Estados Unidos, donde empezaron a salir ya locomotoras eléctricas y diésel. Ustedes se acuerdan que los automóviles son de finales de 1800 y por ende los motores, la explosión, los motores de explosión interna, de combustión interna, como el motor de los carros a gasolina o el de los camiones, las tractomulas diésel. Eso es mucho más económico, usar uno diésel, porque ya es algo mucho más moderno. La máquina a vapor funciona con agua y carbón o petróleo, algo que caliente el agua. ¿Ustedes saben cómo funciona? Sí. ¿Cómo funciona? Que los maquinistas le echan, como lo muestran en las películas, que ponen como una fogata, no sé, y tienen que echar carbón, algo así. ¿Para qué? Para que avance. Pero, ¿cómo se mueve? No sé, la verdad. Funciona con agua y carbón o leña o petróleo, cualquier cosa que caliente, que haga hervir el agua. Imagínense una olla a presión, las que tienen en sus casas.
Ustedes la tapan muy bien y hay una valvulita arriba que dicen que es el pito y se dispara. ¿Por qué se dispara? Porque hay una presión que lo sube. Entonces empieza a pitar porque empieza a salir el vapor, tiene que salir por algún lado. Eso es lo mismo con las locomotoras a vapor, o sea, el mismo principio, sino que ese vapor a una presión muchísimo más alta, 150 libras de presión, una presión muy alta, se le mete a unos pistones, entonces se empuja los pistones, esos pistones van a unas bielas de unas ruedas y empieza a girar esas ruedas y a moverse la locomotora. Hay veces que yo me paro aquí, llega el tren y llega el papá con los niños, porque los niños son locos por esas locomotoras. Y preguntan, papi, ¿dónde lleva el motor? Y el papá pues, no sabe qué decir, porque eso no lleva motor. Lleva una caldera. Entonces yo a veces intervengo y le digo, mire señor, permítame yo les explico cómo funciona esto. Esa misma caldera produce, hay unos otros pistones que son los que producen el aire comprimido, que es el de los frenos, porque todo el tren lleva frenos. Esos son inventos que, como les decía, de hace 150 años, más de 150 años. Y con eso estamos funcionando nosotros. Entonces, ¿qué sucede? Ferrocarriles se acaban. Y había una gran cantidad de estas locomotoras, algunas en servicio, otras ya abandonadas. Y a la clase de ferrocarriles las abandonan en los talleres, un cementerio de locomotoras. Con otros amigos dijimos, pues vamos a fundar una compañía que la pusimos Turistren y visitamos eso y compramos las locomotoras que estaban totalmente abandonadas, las desarmamos, las armamos y las pusimos a andar. Y hoy tenemos 4 locomotoras a vapor funcionando. Los coches, hicimos lo mismo, los coches es lo que ustedes dicen los vagones, pero el término técnico es coche, vagón es el de carga. Pero todo el mundo aquí dice, no, ¿cuál es mi vagón? Pero, bueno, cuestión de idioma. También los compramos puestos nada, los reparamos y ustedes han visto en el estado en que están. Bueno. Anterior a eso, yo trabajé en ferrocarriles, soy ingeniero mecánico. Me gusta, yo lo hago más por gusto que porque tenga que trabajar, sino que me encanta ver pasar el tren, me encanta, es mi hobby. Yo no sé quién está ganando el campeonato de fútbol de Colombia y quién son los jugadores, no me importa ni. Pero eso sí, y hay en el mundo unos fanáticos que vienen aquí, que van por el mundo viendo trenes, es su hobby. Y entonces aquí nos visitan muchos extranjeros a ver estas joyas que tenemos aquí, son unas joyas. En Latinoamérica, el único tren a vapor permanente que hay es este. Hay otros países que tienen 1 o 2 locomotoras que las usan cuando hay una cosa importante, entonces la sacan y la ponen a pitar y entonces con echar humo. Pero tren que usted diga, yo me voy el domingo a montar en tren a vapor, este. No hay más. Por eso somos orgullosos de nuestro tren. Y les quería contar que
Antes de que se acabaran ferrocarriles, en 1982, yo era gerente técnico, gerente comercial de los ferrocarriles. Y en un viaje que hicimos con el gerente general por allá a Washington a negociar un préstamo del Banco Mundial, en la vez me dijo, oiga, Eduardo, ¿y qué hacemos con esas locomotoras a vapor? Da lástima destruirlas. Y dije, yo tengo un plan. Y le expliqué, mire, vamos a Nemocón, vamos a Zipaquirá, Bogotá es muy grande, los niños no tienen dónde montar el tren, hagamos un tren turístico. Y como a los 4 meses me dijo, cuénteme otra vez los trenes turísticos. Y decía que sí. ¿Y por qué no lo hacemos? Pues hagámoslo. Y lo hicimos. El primer viaje fue en noviembre de 1982. Y siguió viajando por cuenta de Ferrocarriles Nacionales de Colombia. ¿A dónde fue el primer viaje? A Nemocón, Zipaquirá, Nemocón. Y fuimos con el presidente Belisario Betancur. Yo tengo las fotos con el presidente ese día. Porque era importante. Entonces, el tren como ferrocarriles funcionó del 82, el tren turístico de la Sabana, del 82 al 90. Y Tourist Tren de mayo del 93 a hoy, ininterrumpidamente. No hemos dejado de salir un solo día. ¿Cuál es la historia? ¿Cómo se lleva a cabo la organización de cada salida del tren? A ver, nosotros tenemos estudiada, primero, cuando uno va a sacar un tren, la primera vez, tiene que estudiar la línea, por dónde va, y mirar sobre todo qué pendientes tiene y qué máquina va a usar. De acuerdo a la potencia de la máquina y a las especificaciones técnicas de la línea, uno le pone la cantidad de coches que uno cree que puede arrastrar, porque el tren lo que hace es jalar. Armado el tren así, nosotros ya sabemos que estas locomotoras, que son de aproximadamente 900 caballos, para ir a Zipaquirá van hasta con 14 coches. Si le pongo 15, ya hay un pedacito donde se cuelgan, porque hay una pendiente del 1,5. Si voy a la Caro donde no hay esa pendiente, entonces le puedo colgar 15 o 16, si yo quisiera. La vía, la carrilera, es del Estado. Los trenes son nuestros. Yo digo nuestros, pero la compañía que yo les comentaba que creamos, mis socios se fueron muriendo y soy el único hoy en día. Soy el único dueño. Yo fui el gerente desde el 95 y todos empezaron a morir. Muy buena gente, muy buena gente. Uno se retiró, éramos 4, uno se retiró y los otros 2 se murieron. Queridísimos, unos viejos espectaculares. Entonces ahora estoy yo solo. La junta directiva la hago yo solo. No tengo... Entonces el tren hay que pedirle permiso a Penoco, que es el concesionario de la vía. Antes era Ferrovías, que era una entidad del Estado que tenía a cargo las vías. Las vías nosotros no las reparamos, ni movemos las varas de
que hay en los pasos a niveles. Eso lo hace el concesionario. Nosotros pagamos un peaje altísimo, 5 veces más alto que el que paga un bus. Pero así nos lo impusieron y así funcionamos y así subsistimos. Bueno, así sale el tren. Desde aquí, internamente, ¿cómo se maneja toda la organización de elección del maquinista y la gente que está relacionada con el tren? Yo la selecciono. Yo conozco pues a mucha gente. En principio todos eran ex ferroviarios, jubilados. También se me han muerto varios, porque todos somos viejitos. ¿Sí? Pero entonces empleamos una serie de jóvenes que se les hemos ido enseñando y ya, ahorita el tren que va a pasar viene con gente ya joven. Entonces yo lo selecciono. Pero, digamos, ¿qué cualidades o cómo deben Primero estar hay que preparados? enseñarles. Luego hay que pedir un certificado al Ministerio de Transporte, una especie de pase de conducir. Y luego Penoco, el concesionario, manda un técnico para que les haga exámenes en la vía. Examen tanto teórico como práctico. Y se les da, como decir, el pase para conducir una tractomula. ¿Cómo se manejan los recursos internos que entran a la compañía? El dinero. Eso lo manejamos la señora que está allí, que se llama Nubia, que lleva 28 años trabajando conmigo, y yo. Ella es contadora, y con ella miramos balances y miramos a qué hacemos un flujo de caja para saber a qué ítems vamos destinando esos dineros. Donde más gastamos es en reparación de equipos, mantenimiento y reparación de equipos. Como les decía, empezamos comprando unas locomotoras como chatarra. Hoy tenemos 4 en servicio. Dentro de un mes, ustedes van a ver en los periódicos seguramente, porque eso va a salir en los periódicos, inauguramos una, la más pequeñita. Eso ya ha estado el tiempo, ya salió un programa en RCN, a mí me filmaron y a todos los demás lo filmaron y salimos allá en un noticiero, porque es una locomotora de 1920 que hacía 30 años estaba botada. Yo la compré y llevamos año y 2 meses reparándola y sale ahora. Bellísima. Entonces, la mayoría de todo eso es para reparar. Los coches los compramos todos. La semana pasada me llegaron 4 que compré en Medellín, abandonados desde hace 20 años también. Que traen árboles y todo eso. Como ir a ustedes a un cementerio de carros. Este me sirve. Se reparan, se ponen lindos. Esta es la distribución del dinero. No damos casi utilidades, pero nos divertimos mucho. ¿Qué haría yo en la casa viendo televisión? Imagínense. Si yo lo que sé hacer es esto, me gusta hacerlo. Yo voy una vez a la semana al taller, como les decía, soy ingeniero mecánico, entonces sé cómo se hacen las cosas. Voy allá y pues, hago los programas con... Allá hay otro ingeniero mecánico, jovencito, y otro señor, y los trabajadores. Se hace todo. Bueno, ¿qué mensaje le darías a los jóvenes para que conozcan el tren de la Sabana?
Pues que conozcan el tren de la Sabana como una reliquia histórica. Entonces, porque es algo del pasado y de la historia de Colombia. Algo que no siempre va a estar. Porque algún día se va a acabar el tren de la Sabana. El día que nos hagan aquí el tren de cercanías, nos sacan a nosotros. Y adiós tren de la Sabana. Y entonces ustedes van a comentar, mire, cuando yo era joven, pude montar en una de las antiguas locomotoras de vapor, que ya no existen. Eso. Ay, muchas gracias. Muchísimas gracias.